Programa de Salud Integral y Crecimiento Personal, parte 1.20. Bienvenidos, luz del mundo. Este es tu camino hacia el cambio. Junta la noche y el día, supera tus límites, haz lo posible y crea tu mejor versión. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a mi canal de Ángeles Camino hacia el Cambio en YouTube. Dale like y a la campanita que se pone en negrita, donde pone todas. Y ahora sí, empezamos. Como os dije en el vídeo anterior, voy a haceros una introducción a las 7 leyes o principios universales. Hermes Trismegisto, Enoc o el dios Thoth, el dios de la sabiduría, que formó las 7 leyes, también llamadas como las 7 leyes herméticas, el Kybalión. Hermes Trismegisto se refiere a 3 veces grande. Primera ley universal, el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. El 99% del universo es espiritual, solo el 1% es material, lo que podemos palpar y percibir por medio de nuestros 5 sentidos. Todo cuanto nos rodea, incluyendo nuestra respiración y nuestros pensamientos, es denominado materia, pero más allá de lo que vemos y percibimos e incluso comprendemos, está la realidad, el todo, el espíritu, lo que llamamos Dios, fuente, energía universal, el cual podemos considerarlo como una mente infinita, universal y viviente, que está detrás de todo lo que entendemos como creador. Todo cuanto hay dentro del universo pertenece a una creación mental. Nos movemos, vivimos, creamos, sentimos y pensamos dentro de una mente que crea el todo. Somos parte de él, no existe nada fuera del todo. Por eso, por afinidad, nuestros pensamientos atraerán a nuestra vida formas mentales similares. Los acontecimientos que se nos presentan son creaciones mentales nuestras y su calidad buena o mala dependerá de nuestros pensamientos, por lo que es muy importante que tengamos el control de ellos y que estén concentrados en lo que estamos haciendo, sin permitir que vaguen. Los pensamientos no pueden ser superficiales, tienen que salir desde la conciencia y estar en el grupo de las creencias para que puedan tener el efecto requerido. Pensar, orar o hablar sin conciencia de lo que se dice o piensa no tiene ningún efecto, es desperdiciar la energía.
La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado de grado, de condición de polo y de vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Consiste en cambiar de naturaleza, de sustancia, de forma más densa a transformarse en otra forma más sutil. Segunda ley universal, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio explica que siempre hay una correspondencia entre las leyes y los estados del ser. Hay planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley, empezamos a comprender su mecánica. El ser humano puede tener relación con los planos inferiores, pero no puede identificar los planos superiores normalmente. Por ejemplo, un adulto tiene relación con un niño de 5 años, donde la conciencia de ambos y la comprensión es diferente. El adulto, si se da cuenta de todas las cosas necesarias y vitales del niño de 5 años, pero el niño de 5 años no es consciente de las necesidades del adulto. Aunque los dos existen, pero tienen diferentes conciencias. Lo mismo pasa con nosotros y otros planos. En este caso, nosotros somos como el niño de 5 años. Hay entre nosotros que ya son adolescentes y otros que están en la adultez y pueden conectarse mejor con esos planos superiores. Como es arriba, es abajo, indica que, por ejemplo, una hormiga se organiza, trabaja, tiene un sitio donde vivir, busca una sociedad para vivir, etc. Todo en el mundo animal y vegetal nace, se reproduce y muere. Tiende a tener un grupo familiar, su abastecimiento y su supervivencia. Esto pasa al igual en el ser humano, pero con conciencia de ello y con un campo de acción mucho más amplio. Los maestros ascendidos, ángeles, seres de luz, por ejemplo, están en un plano superior al nuestro. También trabajan sirviendo a la humanidad, pero es una labor muchísimo más sutil, de la cual nosotros no tenemos real conciencia, aunque sepamos de su existencia, porque no hemos tenido la experiencia vivida. El principio de correspondencia es uno de los más importantes, ya que nos ayuda a comprender la organización del universo en los diversos planos: mental, material y espiritual. Tercera ley universal: el principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Aquí se explica que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil, y muestra
como este conocimiento que ha sido dado hace mucho tiempo atrás, hoy también puede ser comprobado por la ciencia. La diferencia entre las manifestaciones de la materia, de la mente y del espíritu radica en su tipo de vibración, desde el plano más elevado, sutil, hasta la más densa materia. Todo vibra y todo se mueve desde el todo, que es espíritu, hasta nuestros pensamientos y nuestros 5 sentidos, las moléculas, los átomos, nuestras células están en continuo movimiento. La cantidad de estos movimientos marcará la calidad de la vibración. Que la vida gire dentro de un entorno positivo dependerá de lo que trabajemos internamente para lograrlo. Podemos elevar la vibración de nuestros pensamientos por medio de la meditación y las afirmaciones positivas, entre otras técnicas. Con ello, poco a poco, lo que empieza como una letanía termina grabándose en nuestro subconsciente, provocando cambios naturales de acción. Por lo tanto, la resolución de nuestra vida será positiva. Cuando optamos por pensar y actuar negativamente, estamos manteniendo una constante baja vibratoria. Si nos empeñamos en vivir dentro del odio, el rencor, la envidia, la tristeza, el dolor, la corrupción, etc., estamos atrayendo hacia nosotros acontecimientos y personas de la misma calidad vibratoria. De la misma manera, los pensamientos provocan emociones de igual calidad. A su vez, las emociones producen sustancias químicas en nuestro cuerpo de la misma calidad. Es aquí cuando nuestro físico refleja alguna enfermedad o dolor. Nuestra vibración interior materializa la vibración exterior. Cuando decidimos vivir dentro del amor, el servicio, la alegría, la felicidad, nuestra vida transcurre dentro de este mismo flujo. De igual manera, nuestros pensamientos positivos desencadenan emociones positivas que se verán reflejadas en nuestra vida por medio de acontecimientos brillantes y continuos milagros. Las sustancias químicas que se esparcen dentro de nuestro cuerpo a causa de estos pensamientos se reflejarán manifestando salud y vitalidad. Cuarta ley universal: el principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo tiene su opuesto. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son los idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio nos explica que en todo hay dos aspectos y que los opuestos
no son más que partes de la misma cosa, diferenciándose únicamente por su grado o vibración. Por ejemplo, el odio y el amor, el calor y el frío, hombre y mujer, el blanco y el negro, el bien y el mal, ambos son lo mismo, pero con diferente vibración, uno en positivo y otro en negativo. Podemos poner el ejemplo de un termómetro, el cual tiene una línea de graduación. Si se le sumerge en agua caliente, el termómetro subirá su temperatura, y si se hace en agua helada, bajará su temperatura. A final de cuentas, solamente está señalando la temperatura con diferente valor. Así funciona el principio de polaridad. El comprender este principio nos da la capacidad de transmutar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si vivimos con miedo, podemos cambiar la polaridad y transformarlo en valor. No podemos quitar el miedo, borrarlo de nuestra vida, porque si lo hacemos estaremos borrando también a su positivo, en este caso el valor. Por eso es importante no eliminar, sino transformar. Lo importante de esta transformación es que cuando percibimos emociones de baja vibración, podemos transformarlas elevando su vibración. Para ello, imaginar y visualizar resulta muy fácil y muy útil. La energía no se elimina, la energía se transforma. La conciencia de este principio abre las puertas al inicio de una transformación interior total, porque comprendemos que el poder del cambio es nuestro y no depende de las personas ni de las circunstancias. Podemos asumir nuestra propia responsabilidad. Quinta ley universal: el principio del ritmo. Todo sube y todo baja, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, todo fluye y refluye, todo tiene periodos de avance y retroceso. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio significa que nada se mantiene en el mismo estado, que todo cumple un ciclo, es decir, a todo periodo de actividad le sigue otro de descanso. En todos los planos y en todos los elementos que los componen se cumple en forma irreversible esta ley. Por ejemplo, el día y la noche, las estaciones del año, el contrapunto del verano es el invierno y el de la primavera es el otoño. Las plantas, que al periodo de dar frutos, flores y hojas, les sigue una etapa en que pareciera que duermen, para luego volver a florecer. El ciclo de la vida también cumple con esta ley. Todo nace, entra en una etapa de evolución y en cierto punto
empieza a declinar hasta que muere. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta a la más alta sutilidad. Los soles nacen, llegan a la cumbre de su poder y empieza el proceso de retrogresión. Estos son los grandes ritmos, pero el principio lo vemos en todo. El conocimiento de esta ley hace que podamos neutralizar sus efectos en nuestra vida, parar los potenciales excesivos, las fuerzas equiponderantes. Existe el plano superior y el plano inferior de conciencia. Si cada vez que vemos venir un periodo de sufrimiento logramos mantenernos en el plano superior, tendremos el control de la situación. Es como ver el problema desde arriba, desde fuera. De esta manera solamente nos atacará en el inconsciente. Este método tiene una desventaja, que así como neutralizamos el principio del ritmo en el sufrimiento, también lo estamos neutralizando en la alegría. Por lo tanto, lo viviremos con menor intensidad, ya que las emociones también siguen su propio ritmo y a periodos de alegría les seguirá otro de dolor de la misma intensidad. Todo tiene que mantener su equilibrio. Cuando estés con periodo de mucha alegría, equilibra el péndulo. Imagínate unas ondas como las que marcan el latido de tu corazón, que suben y bajan. Pero en este caso queremos que no oscilen muy lejos unas de las otras, manteniendo lo más cercanas a la línea recta del centro que las separa. De esa manera estamos equilibrando el ritmo, pensando, siendo consciente de cuando tienes periodos positivos en tu vida, sin tener exaltos de euforia donde la onda se subirá a un extremo, lo cual esto significaría que después caerá con fuerza al otro extremo del periodo negativo. Solo hay que ser consciente de ello. Es igual en el periodo que estés, pensar que existe el otro, no para tener miedo, sino para poder regular y equilibrar más la oscilación a la línea del medio, que sería el equilibrio. Al igual con los potenciales excesivos, las fuerzas equiponderantes. Automáticamente, al estar en un extremo del potencial, apareces en el otro extremo. Por eso se debe de tener cuidado cuando queremos manifestar algo. Dejarlo sin la expectativa al resultado. Quiere decir, tú trabajas, pones el foco, haces todo para conseguir eso, pero después no esperas nada con urgencia. Te despreocupas y no estás continuamente esperando el resultado, porque entonces lo que conseguirás es automáticamente lo contrario. Sexta ley universal. El principio
de causa y efecto, la siembra y la cosecha. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio nos hace ver que la suerte no existe, tampoco existe la casualidad. Todo es una causalidad. Esta ley es la verdad de que toda siembra tiene su cosecha, de que todo lo que hagas se te devolverá. Nada escapa a ella. En cualquiera de los diferentes planos que existen, esta ley se manifiesta. Es trascendental. Puede reflejarse de una vida a otra. Es la respuesta de un universo perfectamente bien organizado, que es la mayor fuente de abastecimiento para el hombre y para la vida, pero le da a cada uno, a cada quien, lo que ha buscado y lo que se merece. No hay error, se trata de una ley justa que lo abarca todo, tanto a los pensamientos como a las acciones. Para que las cosas salgan como queremos, es necesario expandir nuestra conciencia para saber cuál será el resultado de nuestras acciones. Este es el secreto de los triunfadores, los que pareciera que todo lo que hacen está limpio de errores y sus proyectos siempre son un éxito. Ellos conocen el proceso de esta ley, tal vez de manera inconsciente, pero saben que X pasos producen el resultado. Eso es tener conciencia, saber el resultado final. Así, en todos los aspectos de la vida, si analizamos por qué nuestra vida es como es, podremos saber cuáles son las causas. Esto daría fin a nuestro karma, ya que esta ley está íntimamente ligada a lo que es el karma. En este caso, no será tan difícil encontrar la causa a nuestros problemas actuales si nos remontamos al pasado. Para descubrir su origen hay técnicas más profundas, como la meditación, las regresiones y la hipnosis. A veces sucede que alguien muere sin que podamos arreglar nuestras cuentas con esa persona. Entonces, Dios, que es amor, nos da la oportunidad de hacerlo en una vida futura. Esa es la mecánica en todas nuestras facetas. Hasta que no aprendamos lo que necesitamos, no dejaremos de tener experiencias desagradables. En otras ocasiones sucede que encontrarnos a una persona y pareciera que la conociéramos de siempre. Esto quiere decir que en una vida anterior hubo una relación armónica que se manifiesta hoy, tal vez para continuar expandiendo esta energía en la Tierra. Estos son los amigos de toda la vida,
o los matrimonios que siempre reflejan amor. Séptima ley universal: el principio de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio encierra la verdad de que el género se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto no solo ocurre en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. La mente subconsciente, que es la que sueña, imagina y visualiza, corresponde al elemento femenino, y al elemento masculino corresponde la mente consciente. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre, es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Cada ser contiene en sí mismo sus dos elementos. La mayoría de las veces confundimos el género con sexo y nada tiene que ver. La palabra género significa generar, crear, concebir, producir y va más allá del plano físico. En los planos más elevados, el principio toma forma más elevada. La palabra sexo se limita a la vida orgánica. El principio de generación dice: todo tiene su principio masculino y femenino. El principio de generación se refiere a la creatividad. Para crear algo nuevo es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Sin esta conjugación no se da la manifestación. Este principio está muy relacionado con el de polaridad, porque habla de dos energías opuestas, pero se diferencia de aquel porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Este principio no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas, y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas para tener el éxito en la vida. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como femenina para sentirse equilibrado. Cada una de ellas necesita de la otra para lograr el equilibrio perfecto. Cada uno de nosotros atraemos la energía que le esté faltando. La energía tiende a complementarse. La energía masculina, Yang, es la dinámica, activa, agresiva, y es la que regula la capacidad de dar. Es el lado derecho del cuerpo. La energía femenina, Yin, es la receptiva, creativa, imaginativa y pasiva. Es el lado izquierdo del cuerpo. Una persona que tenga mucha facilidad para imaginar y visualizar
sus metas, que es energía femenina, nunca obtendrá resultados si no toma acción en el mundo concreto, en el plano material, que es energía masculina. Esto también es cierto en el caso contrario. Hay personas que son muy trabajadoras y concretas en su manera de actuar, energía masculina, pero carecen de la porción de fantasía que los puede llegar a renovarse e inventar algo nuevo, que sería energía femenina. Cuando notes que alguno de tus deseos no se manifiesta, lo primero que deberás preguntarte es ¿qué energía te está haciendo falta utilizar en ese momento? No hay creación si no conjugamos correctamente nuestras energías masculina y femenina. Estas son las 7 leyes universales, los 7 principios herméticos. Gracias por ser. Gracias por estar. Gracias por compartir este proceso conmigo. Y una cosa más, cree en ti, siente la vida y recuerda, tú eres la luz del mundo.